la lección 7 de esta semana, que tiene que ver con la segunda parte del pecado. La semana pasada, ¿cierto? Estuvimos estudiando el tema de la lección número 6, que es la caída de la humanidad. Y vimos cómo esta caída, ¿cierto?, afectó y sigue afectando las relaciones entre el hombre y Dios, entre el hombre con sus congéneres y el hombre con su naturaleza. Y vimos todo esto tiene que ver con lo que era la tentación, cómo Satanás nos tienta, cómo fue el evento de la caída, el primer pecado que cometió el ser humano y las consecuencias que tiene en nosotros. Ahora vamos a estudiar un poquito el tema que es el pecado. Y dice que la caída es precisamente el hecho de caer en pecado. Es el que es con la caída del hombre, en el pecado. Cuando hablamos de caída, ¿cierto? Realmente nosotros tenemos esta particularidad de poder entender de que el hecho de caer es pecado. No hay otra definición, no hay otra forma que se pueda justificar. Entonces, estamos hablando de esto, haciendo un breve resumen de todo lo que hemos estudiado durante estos casi 2 meses. Y el pecado del hombre, ¿cierto? Perdón, que el pecado original en el ser humano tiene que ver con la depravación en el hombre de toda su naturaleza. Y esta se originó, ¿cierto? Como veíamos en la caída. Por lo tanto, cuando hablamos de pecado original, estamos hablando del estado pecaminoso o el principio del pecado. Y esto tiene que ver con esta condición que tenemos en el día de hoy. La Biblia dice, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, no hay justo ni un solo uno. Es una condición innata. Y de eso, esta condición de pecado original ha traído como consecuencia en todos los seres humanos eh, esta situación de pecado. Los pecados que hoy día comete la sociedad, que se cometen en la sociedad, los pecados que se cometen en, en las iglesias, que se cometen en la familia, son los mismos pecados que ha cometido el hombre desde que cayó. Por eso Pablo llega a decir, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No hay, una vez me decía un hermano, pero es que el hombre hoy día peca mucho más que antes. Decía, ahora hay pecados más atroces, pe- pecados que nos van a llevar más lejos del cielo. Y decía, no, son los mismos pecados de siempre. No hay ningún pecado nuevo. Eh, Ahora, quizás con todo este tema de ¿cómo decirlo?, de la masificación de las comunicaciones, nos podemos enterar de mayor cantidad de pecados que el ser humano puede estar cometiendo. Pero son exactamente los mismos pecados. No hay ninguna otra forma de, de poder entender esto. Pecado, en el sentido del pecado específico, nosotros nos relacionamos o nos referimos a todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos. De hecho, si ustedes buscan en el libro de Salmos, uno de los pensamientos y de los deseos que tenía el rey David, en el Salmo 19, dice el rey David, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos, ¿cierto?, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él estaba consciente de que los pecados no solamente son las cosas que hacemos. Él le pedía al Señor que lo que él hablaba, lo que él pensaba, todo fuera grato delante de Dios. Y eso era la condición antes del pecado. Pero después de eso, con la depravación total de la humanidad, vemos que el ser humano peca
con hechos, acciones, con palabras, con actitudes, con pensamientos. Es decir, no hay nada que el ser humano no haga para pecar. La semana pasada estudiamos que el hombre no puede no pecar. Esa condición innata. Hermano, cuénteme, ¿cuál es su pregunta? No, no es una pregunta, pastor, sino que quería comentar respecto a eso, que es muy probable, al menos que lo que pienso yo es que quizá en estos últimos tiempos se han normalizado cosas que antiguamente eran, a ver, siempre el pecado ha estado el mismo, pero es como que ahora se ha normalizado más, como que sale más a flote, como más fácil ver un robo de lo mismo, o cualquier situación con pecado sea como, es así, como que se asuma nomás, que es así, como una actualización, por decirlo de alguna manera, de la maldad, Exact- algo así. Exactamente, o sea, con toda esta masificación de los medios de comunicación, vemos más pecado en todos lados. Vemos pecados en las noticias. Usted sale a su población, a su villa, a su lugar donde usted vive, y es cosa que se ponga a observar la actitud de las personas. No es que haya más pecados, solamente que ahora la sociedad es más consciente del pecado que hay en el ser humano, de la maldad, de esa depravación que tiene el ser humano. Somos más conscientes, pero no es que los pecados sean más graves que lo anteriormente. Adulterio, en la Biblia está lleno de pasajes de adulterio. La Biblia está lleno, ¿cierto?, de personas que asesinaron, que mintieron, que engañaron, que cayeron en idolatría. Entonces, si uno ve, es el mismo pecado. Pablo, en las cartas de Pablo menciona más de 100 pecados, si uno va sumando el listado de cada uno: borrachera, hombres que se acuestan con hombres, la mentira y tantas cosas. Entonces, no es que haya un pecado más grave que el otro, o que haya nuevos pecados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de pecado, estamos hablando de todo lo que el ser humano hace contrario a lo que Dios es, y contrario a lo como el Señor nos creó en el origen. Por lo tanto, nosotros decimos que el primer pecado específico de la humanidad fue de comer el fruto prohibido. Este pecado condice muchas cosas. Primero, cuestionamientos a la palabra de Dios, el querer ser igual a Dios, el darle nido, ¿cierto?, a ese pensamiento de querer ser igual a Dios. Y después dice Pablo, dice, Moisés en el Génesis, el, que el hombre y la mujer lo encontraron agradable, los ojos agradables de comer, los a satisfacer. Entonces el hombre empieza a satisfacer sus necesidades fuera de Dios, no con Dios ni en Dios. Comer el fruto prohibido fue la consecuencia de esta falta de fe, fue la consecuencia de la desobediencia de Dios, y eso es lo que el ser humano comete hasta el día de hoy. El Catecismo Menor, ¿cierto? Pregunta 14 dice: el pecado como la falta de conformidad con la ley o la transgresión de ella. Y nos menciona dos tipos de pecado. El pecado de omisión, es decir, no hacer lo que Dios manda, y esto lo dice el apóstol Jacobo en Santiago, dice, el pecado está en Santiago 4:17, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué no lo hacemos? Esa es una relación personal de cada uno, ¿cierto? Y el pecado por comisión es el pecado que cometemos, es decir, abiertamente ir en contra de lo que Dios prohíbe, que fue lo que hizo, ¿cierto?, Adán con Eva. Dios les prohibió comer del fruto prohibido, pero ellos van en contra de esa prohibición. Y ahí vemos estos dos tipos de pecados. Entonces, como resumen, el pecado podríamos decir que es la contradicción de lo que Dios es. Dios no puede, ¿cierto?, nada menos que desaprobar, condenar y manifestar su ira. Y por el contrario, es la contradicción de lo que es el hombre como imagen de Dios. Dios es santo y el hombre es pecador. Todas son las consecuencias que tuvo, ¿cierto?, la caída del ser humano.
Entonces Dios, como es un Dios santo, como Dios es un Dios justo, Él tiene que juzgarnos y manifestar su ira, y condenar el pecado. No tenemos un Dios permisivo, no tenemos ese Dios que presenta a muchas personas que es un Dios bueno, que es un Dios que nos va a perdonar, que es un Dios que nos va a dar otra oportunidad, si no se va a enojar tanto, no, porque el propósito de Dios era glorificar al Señor. Dice, el propósito de Dios es agradar a Dios y gozar de Él eternamente, pero eso ya no se cumple en la raza humana, salvo en los hijos de Dios, y no lo cumplimos a la perfección, porque igual por nuestra naturaleza caída, igual seguimos cometiendo actos pecaminosos contra el Señor, sean de palabras, sean de hechos o sean de pensamientos. Entonces, el propósito de dar gloria al Señor te enseña la visión teocéntrica, la perspectiva teocéntrica de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a adorar y a glorificar al Señor, pero muchas veces de eso oímos lo que el Espíritu Santo nos dice, o lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, al contrario, comenzamos a satisfacer nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestros gustos. Por lo tanto, en vez de dar gloria y de agradar a Dios, empezamos a glorificar al hombre y agradarnos a nosotros mismos. Y esa es la visión antropocéntrica que hoy día existe en este mundo. Todo el mundo que no es cristiano busca agradarse a sí mismo y tener una perspectiva de que el hombre es el centro de toda la atención que se genera, lejos del motivo con el cual Cristo murió por nosotros, que era de reconciliarnos con el Señor. La de- y esto tiene como nombre la depravación total. ¿Qué nos dice que la depravación total? Que todos, absolutamente todos, somos corruptos en todo aspecto de nuestro ser. O sea, en otra palabra, que no hay ninguna parte de nuestro ser que nos sea dado a cometer pecado. Tanto la parte del hombre material, si la parte material y la parte no material o inmaterial, está dado al pecado. Fíjense que, como dice Pablo, no hay justo ni un solo uno. Dice, todas las personas están corruptas, todos. Y esto no quiere decir que esta humanidad, esta raza, va a cometer todos los pecados. Usted mira la sociedad o en el medio en el cual usted se desenvuelve, se va a dar cuenta que no todos son asesinos, no todos son mentirosos, que no todos son adúlteros, que no todos son engañadores, que no todos son timadores. Se da cuenta que hay cierta nobleza, que hay ciertas características o atributos que son buenos de las personas que están a nuestro lado. Porque, hermano, o sea, no puede llevar a cabo todo lo malo que acabamos de hacer con la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el tiempo de la gracia. Porque en esta sociedad está el Espíritu Santo, está la iglesia y está la gracia de Dios. Y y gracias a eso nos restringe el pecado, restringe el mal. Entonces, gracias a la gracia del Señor, el ser humano no desarrolla toda la maldad que hay en él. En Romanos capítulo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en esto nosotros tenemos que entender algo que es sumamente importante. Ningún ser humano, por decisión propia, por su propia voluntad, busca a Dios. No hay nadie. Sino que es Dios el que hace su llamado hacia nosotros, que se conoce como la gracia irresistible. Cuando Dios llama al ser humano, ningún ser humano puede negarse a ese llamado de Dios. Pero si Dios no te llama, si Dios no nos llama y no obra en nosotros el Espíritu Santo, no buscaremos a Dios.
Pastor, ¿Sí, hermano César? una consulta. Respecto a este, no cabe duda de que no hay en el ser humano la intención de buscar a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados, ¿no es cierto? Eh, pero cuando la referencia bíblica de Romanos 3 nos dice no hay quien busque a Dios, se refiere a la búsqueda inicial, por decirlo así, por llamarlo de una manera, a este convertimiento, o es a la búsqueda, también se refiere a la búsqueda cotidiana que el cristiano hace del Señor a través del ejercicio espiritual, de la oración, de la escritura. ¿Se refiere a uno, lo otro o a los dos? No, se refiere, cuando hablamos de que no hay quien busque a Dios, se refiere a esta naturaleza caída del hombre, a la depravación natural, y en su estado pecaminoso, el ser humano jamás va a buscar a Dios, jamás, porque la condición propia del ser humano es ir al pecado, es satisfacer la carne, como dice Pablo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero una vez que somos regenerados, el Espíritu Santo, que dice, nos va a redarguir de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, es como dice el Salmo 51 cuando David comete el pecado, dice que el pecado volvía a él constantemente, el recuerdo de lo que había hecho, porque el Espíritu Santo ahí está redarguyendo, 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 para que tú busques a Dios, para que tú confieses tus pecados. Pero eso dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ahí está la gran diferencia entre los que hemos sido regenerados por la gracia y obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo en Filipenses dice 1:7, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, estoy parafraseando, hasta la venida de Cristo. O sea, el Espíritu Santo en algún momento determinado de nuestra vida comienza la obra. Yo no puedo decir en qué día el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí, pero sí ese trabajo del Espíritu Santo muestra su fruto en el día en que yo recibo a Cristo como pecador, confieso mis pecados, me arrepiento y le declaro como mi Salvador. Pero hay un proceso. Hay casos de hermanos que dicen, "Oye, mire, la primera vez que tuve contacto con esto fue cuando un hermano me invitó a la iglesia, otro dice, un hermano me entregó un tratado, y así empieza a trabajar el Espíritu Santo. Eso es lo que dice, que comenzó la buena obra, pues la perfeccionará. Entonces nosotros como cristianos, le doy la palabra al tiro, nosotros como cristianos convertidos, el Espíritu Santo nos lleva a adorar. Recuerdo lo que dijo Jesús a la mujer samaritana, que Dios busca que se le adore en espíritu y en verdad. Busca tales adoradores. Entonces, cuando uno tiene a Cristo en su vida y el Espíritu Santo está morando en nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a buscar a Dios, ya sea a través de la confesión de pecados, a través de la adoración, a través de la gratitud, a través de la alabanza. Buscamos ese momento de comunión con el Señor, no así los que no son pecadores. Hermano, dígame, Eh, Respecto a eso, Chiquitos. Respecto a eso, pastor, a lo que está dígame. usted hablando, me salen, no son dudas, pero son como, a ver, como comentario, ese tema de que el Señor yo lo acepté, ¿cierto? Y vino a mi vida, pero por ejemplo, eso, pues acción, uno la puede hacer no necesariamente la primera vez que el Señor llegó nos buscó a uno, sino que uno puede siempre declarar que Él es el Salvador en una oración, por ejemplo, en un momento de angustia, porque así como nuestra carnalidad es pecaminosa, también nos lleva a olvidar eso, po. Nos puede llevar a olvidar, entonces uno declara en el momento, verdad que soy hijo tuyo, Señor, proclamo que la gloria es tuya y tú eres mi Padre, como me refiero como una actividad, no sé si diaria, pero una actividad que vaya siempre que esté ahí constante, como nutrir Eh, eso, es- esa identidad nueva que el Señor me entregó. No estoy diciendo como, ay, este fue el día, sino que me refiero como recordar que no, eso ocurrió, ese proceso. Eso. exactamente. Fíjese que a mí viene el recuerdo de una hermana
joven, hace muchos años que hablábamos, que era hija de pastor. Y ella en su inseguridad y en su edad que era adolescente, dice que a la edad de 15 años había 17 veces había hecho su decisión por Cristo. Y a esa edad ella todavía tenía esa inseguridad de que si era o no era cristiana. Y eso es muy normal en el ser humano. Y eso es simplemente porque a veces nosotros no permitimos y no dejamos que el Espíritu Santo obre. Pero, por ejemplo, está el otro caso de Pablo, cuando él va hacia Damasco y conoce a Cristo, la primera, cuando le dice, quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero cosa de dar cosas contra la religión. Pablo dice inmediatamente, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Hubo una conversión fuerte, profunda en él, que dio su fruto, no al tiro, porque Pablo no es que se haya convertido y empezó al tiro a trabajar. Tuvo como 3 años en Arabia, después volvió a Tarso, y Bernabé fue el que lo trae, y ahí Pablo comienza ese trabajo, hay un tiempo de preparación. Hermano Giovanni. Pastor, bueno, con lo que seguía con el estudio, quería hacer una consulta sobre la gracia irresistible. O sea, mi consulta es, bueno, yo creo en la gracia en la gracia irresistible, pero mi consulta es, ¿usted está de acuerdo en ese término? Porque a veces se confunde porque he visto que en varios pasajes que el hombre sí resiste al Espíritu Santo en varios pasajes, y muchos cambian este término de gracia irresistible Sí. por gracia eficaz. No sé si está de acuerdo con este término o, Claro, bueno, igual. a ver, el Señor tiene el poder para llamarnos cuando Él quiere, y eso está dentro de su soberanía. Y el Señor, así como tiene determinado el día en que tú y yo nacemos, y el día en que tú y yo partiremos de este mundo, el Señor también tiene determinado el día en que le recibiremos o que seremos hechos hijos de Dios. Conozco muchos casos de gente que se resistió, y en los últimos momentos de su vida entregarse al Señor. Otros que escucharon por primera vez y entregaron su vida. El Señor actúa indistintamente en cada ser humano. Pero ¿qué estamos haciendo con la gracia eficaz, con el llamado eficaz de Dios? Cuando Dios te llama y te tiene predestinado para salvación, tú vas a llegar a ser un hijo de Dios. Quizás no la primera vez que escuchaste hablar de Cristo, pero quizás en un tiempo, un par de semanas, 10 años, décadas, vas a llegar a donde Cristo te ha llamado. ¿Claro? Pastor, ¿Sí, hermano Oscar? yo quería como aclarar o que usted nos aclare. Yo de algún tiempo escuché yo acepto a Cristo, yo recibo a Cristo. Pero después de leer varios libros que nuestro pastor Valdebenito que ya no está con nosotros en este mundo, pero que él me dio, muy calvinistas obviamente los libros, o muy de reformados, habla que la palabra nosotros recibimos a Dios no es correcta, es decir, Él nos recibe a nosotros, porque la salvación no es simplemente una acción pasiva de Dios. Somos muchas veces de nosotros, sino que muy implica nuestra egocéntricos respuesta activa de fe. ¿Cómo? Claro. No, sí, díganos, hermano, que a veces somos egocéntricos por no, que a veces son muy egocéntricos. Claro, son egocéntricos. Yo recibía. Claro. Algo, a mí en lo personal me choca mucho. Entonces, pero, bueno, ¿estás de acuerdo conmigo entonces? Yo creo que lo correcto entonces, claro, Él nos recibe a nosotros. Claro. Por eso dice, mira lo que dice en Mateo 11, el Señor Jesucristo dice, venid a mí. No te dice, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero requiere una acción. Claro. No es que yo me quede sentado a que Él venga a buscarme y me lleve. De hecho, en Apocalipsis dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y quién llama? ¿Quiénes son los que van? El que abre, ¿cierto? La puerta, que abre su corazón. No es que escuche el llamado. O sea, el Señor requiere una acción de nosotros. Eso es un... Pero él coloca esa acción y Él coloca ese querer obviamente en esa fe salvífica,
coloca ese deseo y ese Exactamente, querer. Sí. exactamente. Este es el querer como el hacer, como le decía en lo que dice Filipenses, estando convencido de estos, o estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, es el Espíritu Santo el que nos va a comenzar la obra y que nos va a redarguir de pecado. Y en algún momento nos va a caer la teja y vamos a decir, escucha, sí, soy pecador y necesito a Cristo. Hermano, dígame, hermano Castillo. Sí, respecto a cuando usted habló, Pastor, sobre el tema del egocentrismo, yo pienso que generalmente uno, al menos en mi caso, no quiero entrar como en juicio, así, en debate, nada, pero uno va a la iglesia al inicio, va por uno. Pues Claro, dice, no, voy a alabar a Dios. Mentira, tú vas por uno, o es pareja, o es porque queréis tener amigos, o porque tenéis problemas laborales, económicos, que en sí mismos no son cosas malas, son necesidades que el Señor las suple, por supuesto, si está en su voluntad, etcétera, en su tiempo. Pero generalmente uno, pienso yo que uno va a la iglesia por uno, pues uno va por Cristo, no voy, ay, voy a llenarme para escuchar la palabra del Señor, sino que no, uno va para recibir, como para yo, ay, eh, listo, esperando el ejemplo sobrenatural para decir, ah, sí, Dios me tocó, o cosas así. Eso quería claro, agregar respecto al egocentrismo. eso es lo que dice, nadie busca a Dios. Ese- de que yo vaya a la iglesia para buscar a Dios, porque quiero conocer a Dios. No, el Señor usa muchos medios, enfermedades, crisis matrimoniales, eh, problemas de aquí, problemas por allá, como tú bien decías. Y ese es el medio que Dios utiliza para que nosotros encontremos a Cristo, para que lleguemos a Él. Y no es que Cristo esté perdido, nosotros éramos los perdidos. Y Él nos encontró y Él entregó su vida por nosotros. Entonces, el Señor obra de diferentes formas. Y usted lo ve en la Biblia, cómo el Señor llama a personas de diversas formas. Entonces nosotros aquí no podemos decir, este es el método para llegar a Cristo. No, el Señor va a usar muchas cosas para que tú encuentres. ¿Por qué? Porque es cuando el Espíritu Santo está orando en ti. Ahí el Espíritu Santo te está redarguyendo. O sea, hay algo que tú no sabes en ese instante cómo decir, hay algo que me hace ir a la iglesia. Escucha, una enfermedad, a pesar de que nunca le oré a Dios, ahora voy a ir. O cuando una persona le dice, oiga, usted que es evangélico, ¿puede orar por mí? Ahí el Señor está usando eso para un acercamiento. Pero si no se tenía esa necesidad o ese problema, esa persona jamás hubiese llegado a la iglesia a pedir, a buscar amistad, amigos, polola, lo que sea, sanidad. Dios usa diferentes canales para llevarnos a Él. No sé si la hermana Rosita o el hermano Javier quiere hablar. No, yo, pastor, Hermano Javier, no, estaba escuchando atentamente lo que se está conversando, de acuerdo a la escritura, también a lo que uno tiene como experiencia. Una nota le dice la escritura, como te decía, que Dios pone que ella hacer y también pone la fe, dice la escritura que la fe es el don de Dios, no es nuestra capacidad para que, ¿cierto? Dios pone claro, nuestra fe para creer lo que Él lo va a enseñar. Y muy buen punto este de recalcar que Dios es el que nos elige, Dios es el que no nosotros a exactamente, Él. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá me decía, cuando ella, antes de llegar antes que yo a el Evangelio, ella me decía que ella no quería, ella odiaba a Dios. Y un día hay momentos que yo la tomó y la trajo. Y la formó. O sea, la elección es netamente de Dios, no mía. Porque hay algunos que dicen, yo he escuchado, cuando yo vine al Señor, no, cuando Dios tuvo misericordia de mí y me trajo. Y lo otro también es que muchas veces, lo que usted hablaba recién, el medio que tiene Dios para llamar a los hombres para ser sus hijos, a veces se transforma en la teología de ellos. Entonces muchos dicen, yo estoy aquí en la claro, iglesia, porque Dios me sanó. Y ahí se basan. No hay un estudio, un entendimiento más de por su amor, que su misericordia, sino que, usted, hermano, ¿por qué está en la iglesia? No, es que Dios me sanó, por eso estoy aquí. Una comparación es cuando van, ¿no es cierto?, a la iglesia católica, que dicen, pues aquí usted me va a pagar la manda, porque elige a la tal persona que si me cumplía esto, yo voy a cumplir toda la vida. A veces muchos cristianos se quedan pegados en el medio y no buscan a Dios, y por eso
Se tiende a confundir las cosas, se tiende a perder. Y cuando usted le habla un tema o algo así, no hay una base sólida firme. Y se ponen un poco dudativos cuando usted le habla un tema de por qué usted busca a Dios realmente. Como usted decía, hay muchos que van a la iglesia, se sientan, van y cumplen. Viene el domingo, me voy para la casa. Exactamente. Por eso Pablo dijo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como la fe se va acrecentando. Fíjese que hay un libro, ahí se me fue el nombre, lo tenía recientemente, de un ateo que él empezó a estudiar la Biblia para probar los errores y la inexistencia de Dios. Y después de tanto estudiarla, se dio cuenta de que Dios existía y se convirtió, y era un acérrimo defensor del ateísmo, pero ¿El terminó caso de conociendo Cristo, al Señor. pastor? ¿Ah? ¿El caso de Cristo, ese libro? No lo escucho muy bien. ¿Es el caso de Cristo, ese libro? ¿O no? ¿O Eh, hay otro? sí, está el caso de Cristo, es uno, también hay otro que se llama, y la Biblia tenía razón, que también lo escribió otro ateo, y hay muchos testimonios de personas que han llegado a Dios. Como decía nuestro hermano Javier, es el Señor en el momento en que Él es el que nos llama. No es que nosotros decidamos por voluntad propia, porque nuestra naturaleza caída, esta depravación total, nos lleva cada día más lejos del Señor, porque cuando estamos con nuestra naturaleza caída, nosotros estamos bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia del mundo, bajo la influencia de la carne y del pecado. Por eso el Señor dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si lo hablamos en sentido figurado, ¿qué es un muerto? ¿Puede ser Pastor, algo el muerto? Dígame, ¿No era hermano C.S. Oscar. Luis el autor que quería recordar usted? No, otro. C.S. Luis, C.S. Luis. sí, también tiene, no, pero no puede ser otro que lo leía, que lo tengo en el libro hace mucho tiempo, pero presté y me lo volvió. Pero sí, C.S. Luis también es otro cristiano que se convirtió de esa forma. Y como ejemplo hay muchos. Hay, hay- De ateo al cristianismo, sí. claro, hay muchos casos de que han llegado. Entonces, como le decía, un muerto no puede hacer nada. Y ahí es dentro de esta gracia de Dios, que Él es el que nos rescata y nos lleva. Y esto nosotros lo podemos ver en el ejemplo, por ejemplo, en la vida de Jesús, cuando el Señor Jesucristo sana al paralítico en el estanque de Bethesda. Este hombre quería ser sano, pero ¿podía llegar al estanque? No podía, porque no había nadie que lo llevara. Pero ¿quién fue a donde el Señor Jesucristo? Fíjese que había cientos de personas, según los relatos de los teólogos que estudian ese pasaje. Pero el Señor escogió a uno, no escogió al resto, escogió a uno. Y va a ese hombre y lo sana. Y ese hombre quiere el Señor Jesucristo, y lo salva. Mucha gente puede tener el deseo de conocer a Dios, pero no lo va a buscar, porque el pecado que mora dentro de él es más fuerte, es más poderoso, es más atractivo. Mucha gente que hemos invitado a la iglesia, y creo que a usted le ha pasado, dice, yo no quiero ser evangélico, porque si me hago evangélico y si voy a la iglesia, no voy a poder fumar, no voy a poder tomar, no voy a poder ir a la fiesta, no voy a poder hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y es reforme, me dicen, pues no, yo estoy bien, estoy tranquilo con mi vida así. No le hago mal a nadie, me tomo mi copetito en mi casa, tranquilamente, no molesto a nadie, mi señora me entiende, me fumo mi secreto en el patio para los hombres. Y van dando justificación a su estado pecaminoso y no son capaces de reconocer que esa adicción, que ese pecado es contrario a lo que el Señor dice. Entonces, cuando estamos hablando de la manera de la depravación total, hay un concepto que se llama inhabilidad. Y la doctrina de la inhabilidad, estoy resfriado, por eso me cuesta a veces hablar, tengo la raíz completamente congestionada. Es otra manera de hablar de la depravación total. Y esta surge como una respuesta a muchas teorías y muchas enseñanzas y falsas doctrinas donde se enseña que el hombre puede hacer algo, como para estar preparando el camino para algún día llegar a ser hijo de Dios.
Y eso, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en el momento en que del monasticismo, en que los seres humanos salen en el siglo tercero, el siglo cuarto específicamente, salen de las ciudades y se van a los desiertos, a los montes, y hacen ciertos, estos claustros, estos conventos, estos lugares de retiro, para el hombre no pecar y poder tener una relación con el Señor, que fue lo que hizo Martín Lutero. Él se apartó del mundo para no contaminarse con el mundo. Pero aunque estuviesen apartados del mundo y aunque estuviesen también viviendo una vida totalmente ermitaña, el pecado que mora en nosotros es el que te lleva a pecar. No es la sociedad, es uno. Entonces, eh, la gente dice, no, es que yo me voy para ese lado porque voy a prepararme para mi camino al Señor. La gente que hace mandas en la Iglesia Católica, la gente que le ofrece estas cosas al Señor, gente que dice, yo estoy comenzando a ir a la iglesia porque quiero cambiar. Entonces, está el yo, como decíamos yo, el yo quiero esto, yo quiero lo otro, y no permiten que ore el Espíritu Santo. En cambio, cuando el Espíritu Santo ora, nosotros decimos, es por la gracia y misericordia de Dios. Dice Jeremías que no somos consumidos. Es por él que estamos vivos. Entonces, Murray, un teólogo, dice, el pecado original trata de nuestra depravación, trata de esa inhabilidad, de que nuestra depravación es irremediablemente, no tiene solución. No hay ninguna solución a la excepción de Cristo. Eso él cita a Jeremías 13:23, dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Blando. No pueden. El ser humano por decisión propia no puede decidir. El ser humano no tiene la capacidad de decidir si acepta o rechaza a Cristo. Estamos hablando del llamado eficaz. Cuando Dios llama, no hay nadie que se pueda resistir. Dígame, hermano Giovanni. Solo un comentario, chicos, que justo con respecto a lo que está hablando, creo que un teólogo, no sé si fue Martín Lutero, que dice, justo lo que estaba diciendo, que dice que si alguno dice, tengo un poco de habilidad para volverme a Dios, eso quiere decir que cree que hay algo en él que Dios debe alabar y no condenar. Exactamente. Por eso volvemos a hablar al ego del hombre. Si fíjese que todas las sectas y todas las religiones, a excepción del cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, el ser humano tiene o aporta algo, un poco, mucho o todo, para ser salvo. El cristianismo bíblico es el único que nos dice que por gracia somos salvos, que es un don, que es un regalo de Dios. Entonces, eso nos muestra que, ¿por qué? Porque realmente no hay nadie, no hay nadie, todos se desviaron a uno, dice Isaías 53:6. Entonces, el hombre es incapaz de discernir, amar o escoger las cosas que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de enemistad con el Señor. Estamos incapacitados de buscar al Señor y de glorificarle. De hecho, el pecado desvirtúa la imagen de este ser supremo, la imagen de este Dios. A pesar de que el ser humano en su interior siempre va a buscar adorar a un Dios o buscar un ser superior a él, como lo podemos ver eh, en todas las culturas, en todas las razas, siempre hay un ser superior. Los griegos tenían a los dioses, los semidioses, los romanos, los orientales tienen un dios, los japoneses creen en el panteísmo, dicen que todo es Dios, que todo les ayuda a ser mejores. Pero todo está en lo que el hombre puede llegar a ser. En cambio, en el cristianismo es lo que Dios hace por nosotros, es lo que Cristo hace con nosotros. El hombre es incapaz de encontrar a Dios. Hay otro tema que es el efecto noético del pecado. O sea, eh, cómo la mente, en otras palabras, afecta la percepción que nosotros tenemos del pecado, de las cosas malas y de Dios. Recuerde que la depravación, el pecado original, nos hace seres corruptos. Ya no somos seres perfectos. Ya, ya no estamos cumpliendo el mandato del Señor
a menos que seamos regenerados por la obra y gracia de Jesucristo en la cruz y la obra regenerativa que hace el Espíritu Santo en uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros, cuando pensamos, eh, no pensamos de una manera perfecta, de una manera eh, sin cometer errores, porque hasta nuestra forma de pensar, ¿cierto?, está corrompida por el pecado. Y muchas veces nuestras decisiones van inclinadas por los gustos que yo pueda tener, por la enseñanza que yo tengo que tener, por la corriente doctrinal, por la corriente cultural, por la tradición, ¿cierto?, de la familia. Hay muchas cosas que van a influenciar en ti. Y si tú esto tiene un origen en el ser humano que es pecador, no te va a llevar a Dios, te va a sacar y te va a sacar de Dios. Eh, o sea, nosotros, como dice, nosotros no podemos razonar de una forma neutral. El ser humano no es imparcial. De hecho, cuando se habla del concepto de guerra espiritual, o eres de Cristo o eres de Satanás. No eres neutral. No, no existe la neutralidad en, en esta vida. O eres de Cristo o eres de Satanás. Por lo tanto, si tú estás influenciado y estás en el reino de las tinieblas, tu forma de ver, tu forma de razonar, tu forma de pensar está influenciado por el pecado, por el creador del pecado. Pero si tú eres de Cristo, Él es el Espíritu Santo el que te va a influenciar, el Espíritu Santo el que te va a alimentar, el Espíritu Santo que te va a llevar a hacer la voluntad de Dios y agradar al Señor. Y esa es la diferencia. Entonces, hablamos, cuando hablamos de estos efectos, de los noéticos, de cómo la mente afecta, va a depender de quién está influenciándote en ti. Todos, porque todos los seres humanos tenemos prejuicios contra la verdad, porque la verdad incomoda, porque la verdad nos muestra realmente cómo somos. Dice la Biblia es con espejo, ¿cierto? Que nos muestra cómo somos. Dice la ley, Pablo dice que la ley fue nuestro ayo, que nos llevó a conocernos. Entonces, cuando nosotros no somos cristianos, el marco de referencia de la verdad va a ser dictaminado por las influencias que tú has recibido desde que naciste hasta ese momento de tu vida. Y hoy día está muy en boga que ya los absolutos no sirven, no valen. Se habla de que todo es subjetivo, de que, no hay, que todo es algo que tú no puedes declarar, esto es así, que todo es relativo. Por ejemplo, cuando se hablan de esa forma de poder pensar, a usted le ponen un vaso medio y te dicen, ¿qué ve usted ahí? Si usted los psicólogos y psiquiatras dicen, usted ve un vaso medio lleno, es una persona positiva, emprendedora, que va a salir, que va a salir adelante. Si usted va el vaso menos lleno, es una persona que no se valora y van a hacer explicaciones. Pero ¿cuál es el hecho concreto? El vaso está hasta la mitad. Ni medio vacío ni medio lleno. El vaso hasta la mitad. Y con eso ellos te introducen y te dicen que así ocurre con la verdad. Porque lo que es verdad para ti va a ser verdad para otro. Todo es subjetivo, todo es relativo. Los absolutos no sirven. Pero Jesucristo es absoluto. Yo soy el camino y la verdad de la vida. Entonces el ser humano no quiere eso. Porque el ser humano quiere tener razón. Porque el ser humano quiere creer lo que a él le convenga. Y si yo creo que Jesús es el camino y la verdad de la vida, o sea, no puedo buscar una opción. Porque si yo sigo a Cristo, tengo que ser fiel a Él. Todos tenemos ese prejuicio contra la verdad. Entonces, de hecho, Pablo dice que llegará hacia el Señor Jesucristo, dice que al final pasará que la verdad, le dirán, Isaías dice que al final, Isaías 5, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pablo dice en Romanos que cambiaron el uso, cambiaron la verdad, porque están más con la influencia de Satanás. El hombre, eh,
es corrupto en todas sus áreas, incluyendo nuestra mente. Y esto tiene muchos efectos en la vida espiritual y en tu relación con el Señor y con tus congéneres. Porque la conciencia no va a quedar inmune de los efectos del pecado. Entonces, cuando estamos hablando de conciencia, es esa capacidad que el Señor nos da de discernir entre lo bueno y entre lo malo. De hecho, Pablo nos dice en Romanos 14, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Está hablando de la conciencia. Si eres un hijo de Dios y vas a hacer algo, y eso te da la tranquilidad de que eso sirve para darle gracias y para agradecer a Dios, hazlo. Pero el versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, si tú vas a hacer algo y no estás seguro, no estás convencido de que eso agrada al Señor, no lo hagas. Y él le ponía el ejemplo otra vez, pues, o sea, gracias Señor, yo estoy en la iglesia y voy a decir, gracias Señor porque me permitiste mentirle a mi esposa. ¿Se agradará el Señor de eso? No, no se agrada. Entonces, la conciencia no va a quedar inmune. Entonces va a decir, pucha, yo tuve porque le mentí a mi esposa, me pasó esto y eso es bueno, es una bendición. Recuerdo cuando estaba pastor en Iquique y conocí a una hermana, y esta hermana era de una iglesia del interior, casi con la frontera con Bolivia. Y me contaba que el pastor de esa iglesia le daba gracias al Señor y decía, gracias Señor, porque estos hermanos narcotraficantes se quedan en nuestra iglesia y nos dieron mucho dinero para poder construir el templo y las casitas a los hermanos. Gracias a estos hermanos narcotraficantes. Y dice, pero ¿cómo él puede dar gracias protegiendo y ayudando a que entren drogas a nuestra nación? La conciencia ha sido destruida, ha sido afectada por el pecado. Y tienden a confundir, porque el hombre no es capaz, el hombre que es pecador no es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque las personas caídas tienen conciencias caídas. No pueden discernir fielmente entre el bien y el mal. Y lo otro es que los estudios científicos y todas las interpretaciones van a ser influenciados por los deseos de los investigadores, por sus presuposiciones, juicios inconscientes de la cultura, y también lo vemos en los políticos y en todos lados. Si yo tengo una base evolucionista, voy a investigar todo bajo la percepción, ¿cierto?, de la evolución. Si yo soy eh, de tendencia ultra izquierda, voy a mirar todo bajo esa perspectiva. Pero si no somos cristianos, tenemos que verlo todo bajo como visión cristiana. Entonces, ¿qué nos lleva con esto? Que la condición pecaminosa es la única necesaria y suficiente condición para que una persona peque. Simplemente somos pecadores y pecamos porque somos pecadores. Santiago 1, 13 al 16 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Entonces, cuando estamos hablando de este asunto no ético, estamos hablando de que el pecado es pecado. No importa cómo la sociedad lo llame. La sociedad va a cambiar la percepción del pecado. La sociedad cada día baja el nivel moral, lo va bajando, porque cada vez quiere
tener más libertad para pecar. Y nosotros lo hemos visto en nuestro país, en nuestra nación y en todo el mundo, como todas estas leyes que apoyan la pederastía, todas estas leyes que apoyan el homosexualismo, todas estas leyes que apoyan eh, tantas cosas que son contrarias al Señor. Ya la sociedad lo ve bueno. Este pensamiento ha afectado muchas iglesias. Fíjese que hay iglesias que son exclusivamente para homosexuales. Y son exclusivos, donde los pastores son homosexuales o las pastoras también son homosexuales, son lesbianas. En Brasil tengo varios amigos que me dicen que con mucha pena una vez fueron a una iglesia y en esa iglesia ya no usan la Biblia. Y él les preguntó, ¿pero por qué no usan la Biblia? Y él decía, es que tenemos este librito y este librito nos dice lo que la Biblia nos dice. Cambiaron la Biblia porque culturalmente en esa zona la Biblia era mal vista. Dígame, hermano Castillo, ¿cuál es su nombre? Porque yo lo estoy diciendo Castillo, no tengo su nombre. David, David, hermano David, David, sí, se me olvida. Dígame. sí. Respecto a lo que estaba hablando, Pastor, me sale la siguiente consulta. El Señor, o sea, uno puede saludar a alguien que sea homosexual o que tenga, o que viva de eso creyendo que eso es así, pero el empatizar, el desenvolverse con una persona así, siendo que fuera un colega de trabajo, o no sé, o vecino, no quiere decir que uno esté de acuerdo, o sea, que esté de acuerdo con eso. O sea, Dios mira con misericordia, obviamente, al ser humano, pero no quiere decir que esté de acuerdo con eso. No sé si Yo me le di a pregunto, entender. sí, ¿a usted le causa problema convivir con un mentiroso? No. O El sea, pecado de la homosexualidad, o sea, me refiero a tener claro, o relaciones sea, en un trabajo, no, es un pecador. o sea, Nosotros tenemos claro, que mirar la claro, homosexualidad como un pecado. claro, es un pecado, pero lo que voy yo, el hecho Y, de y la que... persona que está en esa cuenta, no, sí, dígame nomás, pastor, diga. no, díganos si lo escucho. Díganos, hermano David. Eh, Espera un poquito. Ya, Ya, ahora sí que estaban cantando mis pequeños ya, bebés. Eh, no, el hecho de que a mí me pasa que acá, yo vivo acá en Santiago y he visto muchas situaciones muy sorprendentes para mí en estos últimos tiempos, que no estaba acostumbrado a ver en la sociedad. claro. ¿Será porque quizá vivía en una burbuja, yo no sé? Pero me he dado cuenta que el Señor me ha ayudado a mirar con misericordia y con gracia. O sea, me refiero a que el hecho de que uno salude, sea cordial con alguien o empatice, no quiere decir que estés de acuerdo con esa condición. A eso me refería. Me refería al hecho de el empatizar, porque de alguna manera, como bien decía, el Señor nos puede usar como puente para que su evangelio llegue, po. Pero, por ejemplo, a mí me carga, por ejemplo, el cigarro. Y yo antes llegaba a un extremo de darme una vuelta grande, veía a alguien fumando y me da tremenda vuelta para no pasar por ahí. Entonces yo creo que eso después a mí me afectó mucho y empecé como a decir, Señor, ayúdame con esto, no tengo para qué hacer esto. Y un día me puse a leer, a hacer un devocional en Santiago Centro, estaba arriba en un sector de fumadores. No sabía que era de fumadores, pero estaba ahí yo Ya, estudiando y después llegaron personas a fumar. Y dije, ya, ¿para qué me voy a correr? Quédate acá. Pero, por ejemplo, a eso me refería con el tema del empatizar. No, que no es participar y estar de acuerdo, no, sino que ver que esa situación existe. Eso. era la crítica que le hacían al Señor Jesucristo, los fariseos y los saduceos. Él se juntaba con los pecadores, él se juntaba con toda esa gente que la sociedad rechazaba. Y- pero fíjese que es bueno que nosotros empaticemos, pero no avalemos su conducta. Porque si nosotros nos acercamos a ellos y les mostramos el amor de Cristo, ellos pueden llegar a conocer a Cristo como su salvador personal si Dios así lo ha determinado. Mire lo que dice eh, Pablo en 1 Corintios, capítulo 6.
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Los fornicarios, los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por esto es lo interesante del versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso muestra del amor y la misericordia. Nosotros no tenemos por qué rechazarlos. Nosotros no tenemos por qué condenarnos, porque lo único que condena es Dios, el que hace juicio es el Señor. El Señor nos dice en su mandato que hay que predicar el Evangelio a toda criatura. No nos dice con excepción de, dice a todos. Entonces, es bueno que nosotros entendamos esto, que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, por su naturaleza caída, no es consciente de su condición. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que a pesar de la cultura, que la cultura puede aprobar hechos que la Biblia condena, ante los ojos de Dios eso es pecado. Y seguirá siendo pecado. No importa el nombre que le pongan hoy día, que sea una enfermedad, que tenga muchas justificaciones. O sea, nada nos puede obligar a pecar y nada nos va a llevar a pecar. Nada te causa pecar. eh, Porque hoy día en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a escuchar de que esa persona actuó así o hizo tal cosa porque su papá era así, su mamá era así, porque sus genes, sus hormonas, tiene un problema de desbalance químico, tiene un defecto cerebral, tiene una enfermedad. No, no, como veíamos en clases anteriores, todos esos argumentos culpan al cuerpo, pero el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo no puede iniciar la acción. El pecado se origina, como dice, en el corazón, en tu ser interior, en la parte no material del ser humano. Entonces no hay ninguna excusa que te pueda justificar el pecado. Y eso es lo que hace la parte no ética, que están justificando el proceder. Y hice una frase muy recurrente, por ejemplo, es que el hermano se equivocó, o tal fulano cometió un error, y no son capaces de reconocer que es pecado. Yo a mis hijos les he enseñado, y les digo, lo que hiciste es bueno o es malo, malo. Ah, ¿y qué tienes que hacer con eso? No hacerlo más. ¿Y por qué? Porque es pecado. Entonces, debemos de sacar ese concepto de bueno y malo, o de que, como dice ese refrán, errar es humano. Debemos de hablar como Cristo habló, con autoridad que nos respalda la palabra del Señor y con el poder que Dios nos dio. Llamar al pecado, pecado. No adornarlo. Pero hoy día hay un evangelio muy light, que muchas veces se evita hablar de pecado porque el hermano se va a ofender, o porque la hermana se va a enojar y no va a venir más a la iglesia, o porque la familia tanto. Entonces, si tiene más cuidado de tratar bien a los hermanos, entre comillas, que defender a Dios. Entonces, estas influencias que estamos recibiendo de esta sociedad, de esta cultura, ha hecho que muchas iglesias abandonen la verdadera predicación del Evangelio y lo están adornando, suavizando, para que el hombre no se ofenda. Y justificamos el actuar de él, justificamos la violencia, justificamos la mentira, justificamos el atraso, justificamos tantas cosas que la sociedad ya lo ve como algo normal. Se ha normalizado el vivir sin límites. Y Dios pone límites. Y nosotros debemos de llegar y respetar la palabra de Dios, enseñando que los límites son los que no debemos de traspasar. Recuerdo que dijo el Señor Jesucristo, de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Entonces, cuando gustan con ese aspecto no ético, de que es la mente, de que es el cuerpo, de que es una influencia interna que te va a pecar, no, eso es lo que hay en tu corazón, en tu ser interior. Y ese ser interior está influenciado por el pecado. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase, son las 10:10, con 11 tengo ya. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, pastor, todo bien. Al menos Todo yo claro. me falta hacer la tarea nomás que no la he hecho. Ya. Muy claro, pastor, El gracias. último punto nos dice que, claro, el último punto que nos queda acá, que el pecado es un acto de rebeldía y eso es esclavitud. No lo podemos justificar. Adán y Eva fueron rebeldes, ¿cierto? Fueron rebeldes, abiertamente rebeldes. El rey Saúl fue rebelde al Señor porque hizo algo que no debía hacer. Judas fue rebelde. Entonces dijo, miren lo que dice Ezequiel 2:3. Y me dijo, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Hoy día la gente se rebela contra el Señor, contra la palabra. Nosotros lo vemos en los niños chicos. Le decimos, no hagas esto, no lo hagas. ¿Y qué hace el niño? Las pataletas, las rabietas. Es un estado de rebeldía normal en el ser humano. Pero tristemente, que ese estado de rebeldía se debe a que el ser humano es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Ya no somos seres que podamos tener la libertad de decir, no, si yo tengo toda la libertad para hacer lo que yo quiero. Mentira. Ningún ser humano tiene esa libertad hoy día, porque son esclavos del pecado. Por eso, cuando Pablo le dice en Colosenses, dice, gozo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Ya no somos esclavos, pero el que no la tiene Cristo en su corazón, el que no es un hijo de Dios, es un esclavo del pecado. Y cuando está en un estado de esclavitud, va a hacer lo que su dueño diga y haga. Y Satanás es rebelde con el Señor. Y todos nosotros seremos rebeldes. ¿Por qué? Porque el hombre va a decidir, dice, segunda Pedro 2:19 dice Pedro, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces nosotros vamos a escoger de quién queremos ser esclavos. Cuando Dios nos presenta el plan de salvación. Los inconversos escogen diferentes deseos pecaminosos, pero nosotros los cristianos escogimos ser esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Entonces, usted que es cristiano tiene que escoger si le estamos riendo ante el pecado o simplemente nos sometemos a Cristo y a su voluntad. Aquí la clase, hermanos. Estamos en la mitad, pero